Hola familia, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí en un nuevo video y gracias también a todas las que se van sumando a su canal Corazón de Chicas. Quiero comentarte que este video está patrocinado por Shein. Ellos nos estuvieron enviando algunos de sus artículos que estaremos utilizando para decorar nuestro comedor. Dios nos ha dado este hogar como un regalo para cuidar, disfrutar y compartir. A través de pequeños detalles podemos reflejar amor, orden, alegría y hospitalidad. Decorar no solo es embellecer paredes, es recordar que nuestro ambiente influye en nuestro ánimo y el de nuestra familia. Mientras estaba pensando en el video, también estuve recordando mucho a mamá. Me preguntaba qué era lo que ella utilizaba para decorar. Y recordé que como a la edad de 6 o 7 años, yo la acompañaba a un lugar que aquí en México se le llama DIF y ella ahí hacía manualidades. Pintaba cerámica, hacía figuras de migajón, cuadros en tercera dimensión. Y eso es lo que utilizaba para decorar nuestro hogar. También ella llegaba a comprar macetas de cisnes que me parece que yo ya les había comentado. Y para decorar esta hermosa mesa que teníamos, ella compraba en el mercado unos ramitos que vendían de albahaca con flores o en su defecto ponía pipisa con papa loquelite. ¿Lo conoces? Así que pude darme cuenta que ella disfrutaba de hacer esas cosas. Pero para lo que en ese momento a mí parecía no importarme, para ella era importante para formar un hogar acogedor. Y es que ella no necesitaba de lujos ni llenarse de cosas caras para darle vida a un espacio, a su espacio. Cuando leemos Proverbios 31, vemos que la mujer virtuosa no solo cuida de su familia, sino también de los detalles de su casa. Dice la palabra que ella mira por los caminos de su casa y no come pan de balde. Esto nos muestra que ser diligentes es mantener nuestro hogar ordenado, bonito y acogedor. Esa también es una forma de honrar a Dios y bendecir a quienes viven con nosotras. Hoy en día muchas llegamos a pensar que decorar es algo superficial o innecesario, pero un hogar cuidado refleja amor, gratitud y orden. Es nuestra forma de decirle a nuestra familia, me importas. Este lugar es un refugio seguro para ti y sobre todo es un recordatorio de que podemos ser creativas, detallistas y buenas administradoras de lo que Dios nos da. En este momento te estaré mostrando algunos artículos que nos estuvo enviando Shein para decorar este espacio. Como saben, ya comenzó el verano y Shein cuenta con rebajas para esta temporada, además de contar con productos de precios muy accesibles. Te estaré dejando mi cupón de descuento en pantalla para un 15% de descuento adicional y mi código de búsqueda para que encuentres estos productos más fácil. De todos modos, dejaré toda la información en la cajita de descripción. Por aquí te voy a estar dejando el ID corto y el nombre de la tienda. Miren nada más esto que pedí para la Coquita. Es una camita en forma de nube. Ahorita se la vamos a poner por acá. Te voy a estar pasando rápido las cosas y este es un florerito que pedimos también. Este lo quiero para poner aquí en el comedor. Como saben, vamos a hacer un mantel ahorita. Y bueno, te voy a mostrar las flores que pedí para este jarrón. Flores, te las voy a mostrar.
Están bonitas, ¿a poco no? Mira nada más qué bonitas. Ahorita yo por aquí te voy a estar dejando todo, la imagen en cómo se ve y después lo vamos a poner todo aquí. También estuve pidiendo miren, estas copas pequeñas, lo quiero para poner ya sea arroz con leche, lo quiero para poner yogur, nieve, cualquier cosa, ¿verdad? Para cualquier cosa que tú lo quieras ocupar. Mira nada más qué preciosa está. De esta viene el paquete de 6, chicas, 6 copitas. Entonces por aquí te voy a estar dejando todo. Y recuerden que son rebajas de verano. Shane le puso rebajas de verano ardiente porque, bueno, tienen mucho descuento. Y pones mi código y todavía te van a dar un 15% adicional. Y chicas, también quiero mostrarles estos tapetitos. Miren qué belleza de tapetes. Vean nada más. ¿Verdad que están preciosos? Miren, estos también los vamos a estar utilizando al rato. Yo les voy a hacer una receta rápida, unas pechugas empanizadas, un espagueti. Y bueno, vamos a comer ahora que ya se viene este verano en una bonita y preciosa mesa. Que pedimos que es para los hielos. Este se ve muy bonito. Ahorita voy a estar poniendo hielos para al ratito servirnos un vasito de agua. No sé si hacer un agua de melón, un agua de Jamaica. Al ratito vamos a checar. Y pedí 2 toallas, chicas. Miren nada más. Están preciosas. Esta es de fresas. Esta está muy suavecita. Es como de microfibra. Está muy suavecita y bueno, esta es para mi hija Sofía y esta es para mi hija Melanie. Esta es como de sandía, naranja, cereza. También está súper suavecita, solamente que noté algo. Esta viene un poquito más gruesa que la de fresa. Y miren, esta está muy bonita. También por aquí te voy a estar dejando y la verdad es que los precios están muy accesibles. Y ya por último, pero no menos importante, es mi ventiladorcito. Miren nada más, este está precioso porque lo quiero para lo que es mi cocina, donde estoy cocinando. Y bueno, amigas, miren, aquí está la conexión. Lo único que necesitas tener es un cuadrito. Este nada más se conecta y ya prende, miren. Ay, quiero decirles que tiene altura también, miren. Se levanta y se mueve. Así o así. Entonces yo lo quiero para ir para la cocina y miren, aquí ya va a estar bien, voy a estar bien fresca cocinando con mi ventilador. Así. Nada, chicas, estas son las cosas que me enviaron de Shane. Muchas gracias por patrocinar el video del día de hoy. Para mí, cada detalle del hogar debe de tener un propósito. Aportar belleza sin exceso, frescura sin gastar de más y calidez sin perder la esencia de la sencillez. Mi intención no es que salgas corriendo a comprar todo nuevo, sino que veas cómo puedes renovar con poco. Siempre les digo, toma lo bueno, adáptalo a tu presupuesto y a tu estilo de vida. Dios no quiere que nos endeudemos ni vivamos comparándonos. Quiere que aprendamos a ser creativas con lo que ya tenemos. Ahorita me voy a estar poniendo a coser un mantel, ya que quiero adornar mi comedor con este bello mantelito. La verdad, lo iba a hacer color blanco, pero bueno, me encontré esta tela y no me pude resistir. Le puse un toque de encaje para que sea, bueno, más bien yo sentía que de esa forma se veía un poquito más bonito. Entonces, pues lo hice así y la verdad es que sí me gustó. Ahorita lo vamos a estar poniendo. Como vieron, hice la mesa un poco más pequeña, así es que vamos a estar poniendo ahorita ya nuestro mantelito.
Amigas, voy a aprovechar este espacio para mandarle un saludo con mucho cariño a mi amiga Jessica Segura. Amiga, estamos orando por ustedes. Te mando un fuerte abrazo y la verdad es que agradezco muchísimo todo tu apoyo y tus bonitos comentarios que siempre me dejas. Gracias, amiga. Dios te bendiga. Quisimos pintar nuestra pared, chicas. Quitamos la repisa que teníamos aquí en el área de café, pero nosotros queríamos darle un poquito de luz a este espacio, solamente que la pintura era muy fuerte y bueno, vamos a tener que dejar por un momento lo de la pintada para otra ocasión. Ya estamos pensando que lo más probable es que lo pongamos en color blanco. Proverbios 14:1 dice: La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Podemos hablar de este verso en muchísimos contextos, pero en esta ocasión que estamos decorando quiero compartirte que en casa también hablamos de Dios sin decir una palabra. Un cuadrito con un versículo, un altar de oración o simplemente una frase como gracias por este día. La fe se vive también en lo visual y eso deja huella en el corazón de los que amamos. Porque decorar no es solo poner bonito, es crear un refugio de paz. Como amas de casa tenemos el regalo de crear un ambiente que refleje a Dios, que dé descanso, alegría y bienvenida. Así como Dios cuida de nosotros en lo pequeño, también nosotras cuidamos lo pequeño con amor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Amigas, la verdad es que yo pensaba hacer un agua de melón. Al agua de melón le pongo un poquito de vainilla, pero no me pude resistir y me lo empecé a comer. Después llegaron mis hijas, empezaron a agarrar y bueno, el agua de melón ya había expirado porque ya no había melón para poder hacerla. Entonces lo que hice, bueno, pues fue hacer un agua de limón, que gracias a Dios y a su bendición tenemos el árbol lleno de limones. Entonces los vamos a estar usando. Por aquí mi hija Sofía me está ayudando con el espagueti. Va a hacer un espagueti rojo y le va a poner le puso creo que 4 jitomates, un pedacito de cebolla y ajo. Ella es la que se encarga de hacer el espagueti. Y bueno, ya también los manguitos que nos está dando el árbol ya se están madurando, ya están cayendo solitos. Y bueno, los tuve que cortar. Ahora sí me voy a poner a hacer el agua de limón. Mientras le digo a Melanie que me ayude a ponerle azúcar al frasco porque ya la verdad es que ya no tenía. Así es que aquí entre todos, amigas, es más fácil porque así no te cansas tanto. Entonces es importante también que los incluyamos en nuestras actividades, porque muchas veces no queremos hacerlo porque, bueno, queremos todo tenerlo controlado y la verdad es que me ha pasado que he preferido hacer las cosas yo, porque a veces, bueno, estarles explicando cómo hacerlas, como que lleva un poquito más de tu tiempo, ¿verdad? Pero también es importante instruirlos, guiarlos, para que sepan hacer las cosas, para que de esa forma también tú sientas ese apoyo, ese descanso. Así es que es bonito soltar ese control, amiga. Bueno, aquí mi hija Sofía ya está poniendo el espagueti, le puso una cantidad muy pequeña de mantequilla, ella cuida un poquito esas porciones y bueno, le va a poner el espagueti y lo que licuamos.
En esta ocasión no le pusimos sal porque lo que hacemos es ponerle queso, que es un poco saladito, y como le ponemos mucho, pues es suficiente para poder darle ese sabor. Se me antojó hacerme una salsita, fíjense, a pesar de que tengo tos, se me antojó una salsita bien picosa y estaré asando unos tomates verdes y después vamos a estar friendo chile de árbol con un poquito de aceite de oliva. La cantidad de ajos es importante para que una salsa con chiles rojos salga deliciosa, así es que le voy a estar poniendo 3 ajitos, ahorita lo van a estar viendo por aquí, para poder hacer esta salsa deliciosa, amigas. Saben, amigas, yo siempre recuerdo que andaba siguiendo a mi abuelita cuando cocinaba por todos lados, veía cómo lavaba las cosas, cómo las hacía, qué licuaba, cómo lo licuaba, le preguntaba y a veces ya hasta la hartaba de tanto que le preguntaba. Y nunca me imaginé que cocinar iba a ser un lenguaje de amor para mi familia, de mi parte. Y bueno, ahora lo disfruto mucho, pero como les he confesado en algunos videos, antes no era así, antes era, para mí yo sentía que era muy cansado, pero que era algo que no había propósito ahí. Pero encontré ese propósito y la verdad soy muy feliz de poderle dar a mi familia pues estos alimentos a como a mí me gustan, como yo los hago. Trato de hacer recetas que, bueno, yo en su momento veía a mi abuelita hacer, yo también trato de dárselo a mis hijas, a mi esposo. Y es que como mamás, esposas, ¿verdad? Como mujeres sabias entendemos que la mesa une. Por eso también es el cuidado, ¿no? De esa mantelería, de los detalles. Incluso algo tan simple como de repente pongo por ahí alguna vela. Todo eso puede hacer sentir a nuestra familia valorados, amigas. Y he comprendido conforme el paso del tiempo, sobre todo que una mujer sabia no necesita grandes lujos para embellecer su hogar. Ella observa, escucha, cuida los detalles, entiende que el ambiente influye en la paz familiar y por eso hay que decorar con intención, tal vez una velita, una flor, una frase, una mesa limpia. Recuerda que lo que hacemos con amor se convierte en bendición, amiga. Y mientras estaba platicando con ustedes, estoy terminando de hacer la comida. Como vieron aquí al pan molido solo le puse sal y hierbas finas y esto fue con lo que empanicé mi pechuga. Quiero empezar a poner bonita mi mesa ya que vamos a comer. Y quiero compartirte que las flores, aunque sean artificiales, dan vida. También nos recuerda que ahí donde Dios nos ponga, ahí vamos a florecer. La iluminación en un hogar también cuenta mucho, así es que no olvides la luz. Abrir las cortinas, usar una vela o lámparas cálidas transforma un rincón oscuro en uno acogedor. Recuerda, querida amiga, que la mujer virtuosa no se cansa de ser detallista, no porque quiera una casa perfecta, sino porque sabe que un ambiente ordenado influye en el corazón. Un hogar desordenado carga el ánimo. Un hogar cuidado, aunque sencillo, renueva nuestras fuerzas. Proverbios 24 del 3 al 4 nos dice: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Decorar es una forma de amar. No se necesita lujos, solo corazones dispuestos a crear paz. Cada día
pongamos belleza en lo cotidiano y fe en cada rincón, amada hermana. Hoy, más que decorar, te animo a mirar tu hogar diferente. Este verano no solo refresques tu sala o tu comedor, sino también tu corazón. Saca lo que estorba, organiza lo que ya tienes, regala lo que no usas, que todo lo que quede hable de gratitud, de paz y de hospitalidad. No necesitas una casa grande ni muebles caros para ser una mujer virtuosa. Necesitas un corazón dispuesto a cuidar lo que Dios puso en tus manos. Que cada cojín, cada flor, cada aroma sea un susurro que diga a tu familia: aquí se respira amor. Aquí vive una mujer que teme al Señor. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Que Dios bendiga sus alimentos y sus alacenas, amigas, hasta que sobre y abunde el alimento en su hogar. Listo, amigas, ya quedó por acá, miren, el comedor, ya quedó limpio, la cocina. Ya nada más le dije a mis hijas que ellas me ayuden a barrer, a trapear, pero pues ya quedó todo por acá. Así es que me voy a bañar y ahorita nos vemos. Me voy a bañar, yo creo que voy a hacerme algo de, no sé, algo rico para ver una película y bueno, ahorita las veo mejor. Quiero ser esa mujer sabia que no solo ora por su familia, sino que también prepara el espacio para que Dios habite en medio. No subestimes el poder de una habitación ordenada, de una esquina con propósito, de una atmósfera que habla del amor de Cristo. Quiero que tengas presente que en Corazón de Chicas cada detalle cuenta y tú eres parte de esta construcción diaria de fe y belleza. Gracias por estar aquí, amigas. Hasta la próxima. Nos vemos en un próximo video. Cada rincón de tu hogar debe ser un recordatorio del amor de Dios.